Lo que sí le quiero contar es que hoy, como bien decían nuestros amigos ayer que trajeron un personaje polémico, es una dama polémica posiblemente, la que hoy nos va a ilustrar en Lucas 7, 36, 50. Y es que esta mujer nos cuenta este ejemplo de vida, de cómo a pesar de cualquier cosa, los malos hábitos, sus malas circunstancias o cualquier otra cosa del dolor, el bochorno, la incomodidad, generó verdaderamente un cambio cuando decidió hacer algo en su corazón, algo que cambió la vida y que la hizo entrar al registro de la Biblia de una manera, porque ella vertió algo sobre los pies de aquel que es todo, sobre todo el su ser, sobre el Señor Jesús. Y lo vamos a ver, creo que está genial. Vamos a ver el video y luego arrancamos la lectura del día de hoy. Hoy tenemos Lucas 7, 36, 50 en voz de nuestra querida Carol, que estoy seguro que Dios va a utilizar este tema, este material, para que hoy entendamos un poquito de el dolor es progreso. Así que, sin más, vemos esto y luego arrancamos con mi querida Carol, hoy miércoles del recuerdo, Carol. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces con esta maravillosa historia que nos relata la Biblia y nos dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. A un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y fíjense, amigos, que leyendo un comentario, dice acá que en ese tiempo, o sea, en la cultura hebrea, en ese tiempo la gente se asomaba y se ponía de puntillas para ver lo que estaba sucediendo en una cena. No es como las cenas que nosotros aquí tenemos, entonces el contexto no es el mismo, sino que nosotros aquí nos juntamos a comer y no va a llegar una persona de la calle, pero allá era un poquito más abierto, en esos tiempos era más abierto, entonces dice que la gente se acercaba y veía lo que estaba pasando por la ventana, se ponía de cuclillas para ver qué estaba sucediendo. Y cuando veían lo que pasaba, se asombraba de los que estaban en la mesa y de lo que hablaban los que estaban adentro y lo que comentaban. Y es ahí cuando entonces entendemos lo que esta mujer hace, porque esta mujer lo que hace es irrumpir, entrar de la noche a la mañana a una cena donde realmente ella no estaba convidada como tal. Y lo que hace es algo asombroso, porque era una mujer literalmente pecadora. O sea, la Biblia dice que era pecadora, entonces seguramente lo era. Y entonces todos se quedan asombrados porque Jesús hace algo ahí extraordinario. Ahora, inmediatamente los fariseos se asustan de lo que está sucediendo y creo que es lo que nos termina pasando, porque en modo religioso versus en modo relacional, el modo religioso no entiende, no acepta muchas veces que una persona pecadora pueda tener la gracia de Dios en su vida para ser libre. Como bien nos decía Ronnie en el mensaje del domingo, ¿verdad? Ustedes, la gracia de Dios versus la religión que a veces nosotros podemos mal manejar. Sin embargo, esta mujer tuvo a bien hacer algo, y es vertir su corazón y mostrar tanto amor al Señor, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Mi querida Carol, qué historia. Yo sé que ustedes, las damas, la han predicado. Así es. Y fíjense que hace algún tiempo estaba yo investigando acerca de esta mujer que se llama María de Betania. Y me pareció interesante porque es la misma mujer que cuando Jesús llega a la casa de sus amigos está Marta y María, y es la misma María que vemos hoy acá. Y María, estando en la casa,
ella hizo lo mismo que hizo acá en esta situación. Fue a postrarse a los pies de Jesús. Y eso implica dolor, eso es humillación, eso es sumisión. Y eso duele en el corazón. Tal vez no nos duele corporalmente, pero sí nos duele en el corazón rendir lo que somos. Pero me encanta porque dice, cuando una mujer de la ciudad que era pecadora, el pecado duele, queridos amigos. Por eso es que a Dios no le gusta que nosotros pequemos, porque el pecado trae dolor a nuestra vida. Las consecuencias del pecado es muerte, es dolor. Y por eso es que Dios quiere evitar ese dolor hacia nosotros. Por eso nos invita a que no tengamos una vida de pecado. Pero esta mujer, me imagino que su pecado le pesaba tanto, le dolía tanto, que cabal lo que decía Huguito, el dolor de la sumisión es menos que el dolor de vivir con las consecuencias del pecado, pero lo que me encanta es su reacción ante aquel que puede quitarle ese peso, ese dolor del pecado, y es ahí en los pies del maestro. Y entonces ella hace algo que todavía causa aún más dolor, y es derramar ese perfume que a él le costó mucho trabajo comprar, ese dolor del trabajo, ese dolor de su pecado, lo derrama a los pies de Jesús. Y yo quiero hoy hacerte esa invitación. Tal vez tu dolor es lo único que puedes traer hoy delante del Maestro, es lo único que puedes traer hoy, tu corazón quebrantado, lleno de pecado, de dolor. Pero yo quiero decirte, si tú vienes al lugar correcto, que es a los pies de Jesús, y tú te humillas delante de Él, Él puede quitar ese peso del pecado, ese dolor del pecado, y cambiarlo por gracia, por restauración, por libertad. Va a doler el proceso definitivamente, pero el resultado que va a traer eso a tu vida van a ser esos frutos apacibles que te van a causar gozo, y entonces vas a empezar a vivir una nueva vida. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos acercamos entonces nosotros a Jesús, porque Simón lo había invitado, pero estaba tan acostumbrado que pasó por alto darle agua, o sea, pasó por alto darle un beso, que era una costumbre, versus la mujer que no había sido invitada, o sea, inmediatamente reconoció la posición que tenía que adorar a Jesús. Y en el verso 42, aquí leemos que dice, como ninguno de los dos podía pagarle a la historia que estaba contando Jesús, les perdonó la deuda a los dos. En otra versión dice, les perdonó generosamente. Y en ese tiempo, o sea, el perdón no estaba como tan disponible. Porque eso, o sea, Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces, cuando dice que los perdonó generosamente, o sea, Jesús está subiendo la barra. Pero entonces a mí esto me pega mucho, porque ¿qué actitud podemos tener nosotros? ¿Podemos tener la actitud de la mujer, o podemos tener la actitud a veces de Simón, donde nuestro dolor es tan grande que estamos entumecidos, que no nos damos cuenta que necesitamos ese perdón? Y entonces más adelante Jesús viene a decir que Él nos perdona. Y sabes, ese perdón no solo es que nos perdonó en el pasado, sino es un verbo infinitivo donde nos perdonó permanentemente. Entonces, Jesús todo el tiempo nos está perdonando. Quiero hacer énfasis aquí que esto no es una invitación para que nosotros abusemos de la gracia, pero Jesús nos ama de tal forma, o sea, que Él ya sabe la necesidad infinita que necesitamos de Él. La realidad es, estamos nosotros reconociendo esa necesidad diaria de esa gracia de parte de Dios que necesitamos para acercarnos a Él y alabarlo y adorarlo como lo hacía la mujer, o podemos estar pasando por alto algunos detalles tan importantes como le ocurrió a Simón. Sí, qué bonito eso. Y aunque tal vez no es una invitación a pecar, sí es una invitación a estar agradecidos, ¿verdad, Jorge? Porque cuando estamos conscientes, eso nos puede ayudar a actuar y a ser tal vez valientes en algo, a hacer lo que debemos. Porque desde el punto de vista que estamos hablando del dolor, yo pensaba que a esta mujer pues le debe haber causado, no sé qué causaría en ella exactamente, porque pareciera que no lo tomó en cuenta, pero a cualquier otro le hubiera causado vergüenza, por ejemplo, irse a meter ahí, pues qué van a decir de ella, pero a ella tal vez no le importó de lo agradecida que estaba. Y pensando en lo que decía Santulio, que era como una cena pública, decimos, ay, nosotros no hacemos ahora, pero ahora nosotros miramos noticias, vemos lo que se hace públicamente, vemos en las redes, esa es nuestra manera de ver en la ventana, ¿verdad? Y también es nuestra manera a veces de expresar una idea. Y nosotros siempre evitamos el dolor. El dolor, tú dijiste que el pecado causa dolor, o sea que el dolor no siempre es progreso. Pero cuando se arrepienten. Entonces sí, ¿verdad? Pero fíjate que entonces... Pero ella ahí no le importó el dolor de la vergüenza, pero nosotros evitamos el dolor. Y a veces yo, por ejemplo, no opino en las redes porque ¿para qué estar ahí contándole a los demás qué pienso yo? ¿Verdad? Solo para que alguien me conteste mal. Y a veces uno no hace cosas
por el miedo del dolor, porque uno, por no exponerse, por las consecuencias sociales. Eso solo por poner un ejemplo. Creo que también en nuestros trabajos pueden haber ejemplos similares donde uno no se pronuncia en algo para evitar un problema, pero a veces es necesario pronunciarse, ¿verdad? Y uno tiene que tener ese valor y vencer al dolor, diría yo, porque esa molestia en algún momento es tan grande donde uno dice, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y veo en esta mujer que ella estuvo dispuesta a exponerse y a superar el dolor de la vergüenza, de lo que se pudiera decir de ella, de hacerse pública y qué iban a decir de ella, de todo su pasado, ¿verdad? Y no le importó. Pero creo que fue basado en ese agradecimiento y en ese reconocimiento del amor de Dios que estaba expresando Jorge. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos puede hacer cambiar. Cuando nosotros logramos entender que el amor de Dios nos ha perdonado, nos da la oportunidad de superar el dolor del pecado, y entonces nos es suficiente también para superar el dolor de cualquier forma social que nos detenga de hacer algo. También nos puede ayudar a superar el dolor de ese cambio que necesitamos. Y creo que es la base que nosotros podamos basarnos en el amor de Dios. Y qué bueno que este pasaje está para el contexto que tenemos hoy, porque las cosas no es solo hacerlas por hacerlas o lograr metas por lograr metas, sino cumplir el propósito de Dios y lograr vivir en ese estado tan bonito de sentirnos amados y amar al Señor. Y eso nos puede ayudar a amar a los demás y entonces en realidad cumplir nuestro propósito de hacer lo que debemos en la vida. Y aparte de eso, ustedes, oyendo los comentarios de mis amigos, muy acertados, por cierto, me ponía a pensar yo en esa sabiduría y esa gracia del Señor que es extraordinaria. Fíjense que en este comentario que yo leo, dice que esta es una de las parábolas más deliciosas del libro de Lucas, dice el autor de ese comentario, por el contenido de lo que esto representa. Quiero leerles una pequeña porción. Dice, por primera vez Jesús reconoció la presencia de esta mujer. No le había prestado ninguna atención hasta este momento, pero entonces se volvió y miró. Mientras la miraba, le dijo a Simón, que estaba en el otro lado de la mesa, ¿ves a esta mujer? Y Simón ya había dicho que pensaba que el Señor no sabía qué clase de mujer era. De otro modo no habría dejado que la tocase. Ahora el Señor le pregunta a Simón, ¿conoces realmente a esta mujer? Mírala, estás viendo lo que está sucediendo. Y le trae entonces de una manera genial, fenomenal, la historia de los deudores. Y entonces viene y le dice esa historia que ya leímos. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón le dijo y le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús dijo, tu juicio es correcto. Ahí es cuando delata el amor que una persona que sabe cuánto Dios se le ha perdonado puede mostrar al Señor, querido amigo, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. Y hoy es un día de perdón. Y yo te voy a decir por qué. Porque si tú crees que no necesitas perdón de Dios o necesitas un poquito de perdón de Dios, entonces de repente lo vas a amar un poquito. Pero cuando tú, así como yo, y tal vez muchos de nosotros, sabemos el camión de cosas que Dios nos perdonó, sabes que lo amamos mucho. Lo amamos demasiado, lo amamos con pasión y locura, porque sabemos cuánto Él nos perdonó. Y por eso tú y yo necesitamos perdón. Y hoy es un día lindo para que digamos, Señor, de repente el dolor del pecado en mi vida, el dolor de lo que he vivido, ya no lo tolero más y hoy es un día nuevo. Y por eso quiero invitar a Jorge que me haga un favor, que podamos orar. Porque si de repente el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes qué? Ya suelta ese dolor, porque el dolor es progreso. Cuando reconoces que necesitas a Cristo y le pides perdón y le dejas entrar a tu corazón y las cosas cambian por completo y sabes, vas a terminar amándolo con pasión y locura. ¿Qué te parece si hacemos una oración, Jorge? Sí. Padre, te damos gracias por este día que nos regalas, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y hoy queremos, después de haber meditado en este pasaje bíblico, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Que nos des esa gracia para poder rendir delante de ti, Señor, cualquier dolor, cualquier pesar y sobre todo, todo pecado que nos está asediando, Señor, que nos está poniendo una carga encima. Hoy queremos vivir, Señor, como perdonados, reconociendo que ese perdón viene de parte tuya, Señor. Y queremos agradecerte por esto, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento espiritual para reconocer que sin tu gracia, Señor, no podemos vivir, no podemos salir adelante, Señor. Y que realmente nos podamos sentir, Señor, como esta mujer a quien tú le perdonaste mucho, que hoy nosotros también podamos experimentar ese perdón de parte tuya, Señor, para liberarnos de este dolor y
y que podamos progresar hacia ese propósito eterno que tú tienes para nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. ¿Saben qué? Resistir más allá del dolor es lo que Caro nos va a hablar, pero ¿saben? Ese dolor a veces necesitamos que nos empuje más allá de la incomodidad y el dolor inicial, enfocándonos en la recompensa que Dios tiene para nosotros y las cosas buenas que Él tiene para nuestra vida, queridos amigos. Es un buen tiempo. Así que hoy, después de este video, arrancamos con este segmento, el segundo segmento, y de lleno entramos a la lectura de nuestro libro de Dale Bronner, que es Principios y Poder de la Sabiduría. Veamos. Desarrollemos nuestro potencial desde una perspectiva diferente. Usemos nuestras capacidades con sabiduría. Guiados por su palabra, avancemos para encontrar el verdadero éxito en Jesús. Iniciamos entonces con este buen consejo. Resista más allá de la incomodidad y el dolor. A fin de mantener el proceso de cambio mientras edificamos un nuevo hábito, necesitamos empujar más allá de la incomodidad y el dolor inicial. Esto se hace más fácil con el tiempo. La mayoría de personas no entienden que cuando buscamos el cambio, a menudo hay un umbral de incomodidad que superar para obtener la victoria. Desgraciadamente, muchos individuos se quedan en un nivel más bajo en la vida porque se rinden demasiado pronto. Puede que estén cansados emocional o físicamente y por lo tanto no siguen adelante. Tenemos que darlo todo en nuestro primer impulso porque hay un segundo impulso en nosotros, pero no llegaremos a ese segundo impulso a menos que lo demos todo utilizando el primero. Por lo general, la parte más difícil del viaje es cuando estamos en primera marcha, batallando por subir la colina. Cuando cambiamos a segunda se vuelve un poco más fácil. Cuando pasamos a tercera comenzamos a despegar y cuando ponemos la cuarta realmente estamos en una zona de crucero. No se rinda mientras esté solamente en primera marcha. De modo similar, en medio del cambio es fácil querer regresar a patrones viejos y negativos, pero debemos mirar más allá de la autogratificación y el placer inmediato. Por ejemplo, si está levantando un negocio, tendrá que hacer ciertos sacrificios con su tiempo. Siempre habrá oportunidades de emplear tiempo en cosas secundarias. Esas otras cosas no son necesariamente equivocadas, pero si las hace puede que no llegue a su meta. Recuerde siempre enfocarse en el resultado de su diligencia. Enumere los beneficios de romper el hábito negativo o establecer la práctica positiva. Puede que sea la recompensa de un negocio próspero establecido, un cuerpo más sano, una vida más organizada, una habilidad aprendida, un título logrado o un proyecto completado. Hágase la pregunta, si sigo en esto, ¿qué sucederá? Entonces pregúntese, si no sigo en esto, ¿qué sucederá? Cuando queremos romper un mal hábito, tenemos que matarlo de hambre. Por ejemplo, dice el autor Dale Bronner, mi esposa tenía una adicción al chocolate, así que se mantuvo alejada del chocolate durante un año entero. Algunos hábitos son cuestión de grados. No es que ella nunca más volvió a comer chocolate, pero rompió la tenaza del hábito para que éste no controlara sus actitudes o su conducta. No queremos llegar a estar dominados por lo que se denomina el principio del placer. Seguir permitiéndonos algo solamente porque nos sentimos bien, a la vez que permitimos que nos haga daño o impida nuestro progreso. Para usar un ejemplo sencillo para vencer el hábito de dormir demasiado, primero tenemos que resistir la tentación de pulsar el botón de pausa de la alarma y volver a dormir. Matamos de hambre ese hábito negativo levantándonos en cuanto suena el despertador. Recuerde que siempre va a enfrentarse a tentaciones para desviarse del rumbo. Por lo tanto, cuando esté listo para romper una práctica negativa o para establecer una práctica ganadora en su vida, espere ser tentado a hacer lo contrario. Una de las armas más poderosas de la tentación es la sorpresa. No estábamos listos para eso cuando apareció. No anticipamos que nos apartaría de nuestro plan o meta. De modo que aprenda a esperar la tentación y a mantenerse alerta a los ataques sorpresa. Comprométase de antemano a resistir cualquier tentación que obre en contra de su propósito. Y entonces pasamos a otra sección dentro del capítulo donde el autor lo titula Sustituir el mal hábito por otro bueno. Y comienza comentándonos, como mencioné anteriormente, para romper un hábito negativo, que es lo que hemos estado hablando en los programas del día lunes y martes, a menudo necesitamos cambiar una mala práctica por otra buena, a una neutral o una neutral. Por ejemplo, cuando algunas personas están en el proceso de dejar de fumar,
mastican goma de mascar como un sustituto hasta que vencen su adicción a la nicotina. Podemos ser más exitosos al hacer este intercambio de prácticas, recordándonos a nosotros mismos que nuestro hábito negativo puede estar impulsado por asuntos no resueltos en nuestra vida. Siempre que experimentemos estrés, frustración, confusión o ansiedad, podríamos vernos tentados fuertemente a regresar a un hábito o adicción negativa, porque tiene un efecto anestésico o suavizante sobre nosotros. Puede que nos calme temporalmente, pero tan solo apaga o distrae nuestros sentimientos en lugar de resolverlos. Es esencial determinar con antelación qué respuestas positivas mostraremos cuando sintamos estrés y ansiedad. En lugar de ceder a los malos sentimientos y al hábito negativo, podemos decidir dar un paseo, llamar a un amigo, orar o hacer alguna otra cosa que sea constructiva y alentadora. Y ahora yo quiero que le preste atención a esto. Además, nuestros malos hábitos pueden provenir de pasar tiempo con quienes practican ese mismo mal hábito. Necesitamos tener en mente que para cambiar un mal hábito puede que tengamos que cambiar algunas de nuestras relaciones. Ojalá, qué impresionante. Y quiero empezar a comentar de este segmento por la parte final que está hablando Carol. La Biblia nos dice, y yo se lo digo frecuentemente a los hombres, les digo esto, las malas buenas conversaciones corrompen, las malas conversaciones compañías. corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Eso es lo que termina pasando. ¿Y dónde se van las malas conversaciones? En los lugares equivocados. ¿Y con quién? Con las personas equivocadas. Entonces, los buenos hábitos que nosotros tenemos pueden corroerse, pueden drenarse cuando nos juntamos con las personas equivocadas en los lugares equivocados, y entonces empiezan esos malos hábitos a romper las buenas costumbres que nosotros tenemos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a sustituir, y Jorge lo leía, porque esta parte creo que es fundamental. Sustituir el mal hábito por otro bueno. En otros libros hemos entendido que no se hacen nuevos hábitos, se sustituyen, y esto lo corrobora. O sea, si tú tienes un mal hábito, por ejemplo, de hablar mal, yo te quiero decir, muchas veces nosotros hablamos mal contra nuestro propio país. O sea, de verdad, y quiero decírselos con todo el dolor de mi corazón, porque a veces me causa eso. ¿Cómo podemos nosotros como guatemaltecos hablar mal contra nuestra propia nación? Y fíjense que tengo un texto bíblico que en medio de esto quiero insertar en el programa. ¿Por qué? Porque esto dice así. Dice Lucas 11, 17, 21. Jesús se dio cuenta de lo que hablaba. Dice, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Es muy difícil robar en la casa de un hombre fuerte y bien armado si ese hombre no está preparado en lo que hace. Yo quiero decirte algo. Nosotros tenemos que hablar bien sobre nuestra nación. Debemos de hablar unidad sobre nuestra nación. Debemos orar por nuestra nación. Hay que hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer como tiene que ser. ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque es un hábito. Hablar mal de las cosas, hablar mal de la gente, hablar mal de la situación, cuando lo que podemos hacer es declarar el nombre de Jesús. Speak Jesus. Hoy es miércoles del recuerdo. Hoy es miércoles del recuerdo. Nuevita, Así hermano. es que Speak Jesus, qué cosa más linda es hablar Jesús, hablar el nombre de Jesús sobre tu familia. Hablo el nombre de Jesús sobre el monte, hablo el nombre de Jesús sobre mi ciudad, sobre mi colonia, sobre la empresa, sobre el negocio, sobre el trabajo. Hablar el nombre de Jesús. Eso es un hábito que tú puedes hoy empezar a cambiar, porque a veces no nos damos cuenta que nuestra boca está expresando lo que el hábito en el corazón tiene. Huguito, nos pasa frecuentemente. Y yo creo que esta ha sido una época, por lo menos aquí en nuestro medio, sin ir a lo específico, que tal vez se ha sentido eso, ¿verdad? Y nos hemos visto envueltos en eso, y tenemos que luchar. Si tenemos ese hábito de dejarnos llevar, ¿verdad? De no dejarnos llevar, sino que hablar la palabra y ver qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor pide para nosotros. Y yo creo que eso de los hábitos, ¿verdad? Creo que nos da buenos consejos ahí. No sé cuáles serán sus hábitos con los que usted lucha, pero yo he tenido que hacer cosas de las que él dice. Por ejemplo, habla que su esposa dejó el chocolate por un año, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, he quitado algunas aplicaciones de mi teléfono que, digo yo, las voy a quitar 6 meses. No es que nunca más las vaya a poder ver, pero si me están afectando, si de alguna manera me están quitando el tiempo o me están haciendo ver cosas que yo no debo, simplemente porque no tengo que estar ese tiempo ahí, y me ha tocado que hacerlo, decir, no la voy a tener un año, digamos, ¿verdad? Creo que son buenos consejos que usted puede buscar cómo los aplicaría en su vida, ese concepto de que tal vez me va a causar el deseo de ver y no la voy a tener, y tal vez no voy a poder ver una noticia, o tal vez no voy a poder eso, pero me voy a aguantar ese dolor del cambio, porque tengo una meta más grande, ¿verdad? Me acepto el dolor de corto plazo
porque yo no quiero un dolor de largo plazo, no quiero un dolor más grande, ¿verdad? Así que creo que son muy buenos consejos el de intercambiar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a hacer otra cosa, tal vez voy a oír música que sí sea agradable, tal vez voy a aprovechar a oír la Biblia y voy a tener el Bible Challenge y pongo el ejemplo de una aplicación, pero tal vez incluso voy a poner otra aplicación, algo neutral, no necesariamente buena, voy a poner una cosa más sencilla, pero que no me abarque tanto tiempo, ¿verdad? Y cada quien en lo que quiera cambiar, creo que podemos tomar estos buenos consejos, ¿verdad? De hacer un intercambio por algo bueno o por algo neutral y de resistir, y ahí es donde aplica, ¿verdad? Ir más allá del dolor, ir más allá de la incomodidad y aguantar, por así decirlo, ¿verdad? Lo ideal es que a mí me naciera ver otras cosas y leer la Biblia, pero a veces lo que me nace es entretenerme, pero mientras eso me nace del todo, yo voy a tener esa disciplina, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir la invitación radical aquí de Jesús, porque usabas una palabra ahorita que me resonaba, Hugo, que es entretenernos, ¿no? Y lo que nos entretiene nos entrena. Y yo creo que Jesús nos hace una invitación radical al cambio a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces queremos el cambio, pero no lo suficiente. Y si no somos radicales para sustituir el hábito, entonces no vamos a traer el cambio. Por eso el dolor es el progreso, porque tiene que romperse algo para poder dar ese cambio. Porque si seguimos como con el status quo, realmente no vamos a hacer ese traslado que nosotros necesitamos. Y yo me recuerdo que en un momento de mi vida, a una corta edad, yo les pedí a mis papás que me cambiaran de colegio porque yo necesitaba cambiarme radicalmente de un ambiente donde estaba para poder tener resultados diferentes. Y muchas veces nosotros nos quedamos acomodados en el status quo donde estamos y no tomamos con claridad lo que el autor nos está diciendo aquí, que puede que tengamos que cambiar algunas de nuestras relaciones. No, es que, ¿cómo voy a dejar yo esa relación? Entonces, ¿queremos el cambio o no queremos el cambio? Porque cuando nos vamos a la Biblia y vemos los acontecimientos, o sea, la invitación de Jesús muchas veces es, hay que dejar cosas. Entonces, tenemos que dejar ese hábito y tenemos que sustituirlo con otro. ¿Vamos a ser radicales para poder ver eso en nuestra vida o vamos a seguir deseando o anhelando el cambio, pero no vamos a pagar el precio del dolor que el cambio implica? Y esos cambios a veces son pequeños, que no son muy significativos, pero hay cambios que necesitamos hacer en nuestra vida porque de eso depende nuestra vida eterna. Y esos son los cambios que más duelen. Y por eso no es que hoy le estemos invitando a que en su vida haya dolor de gratis y por gusto. Pero sí tiene que haber dolor cuando nosotros estamos avanzando. Si usted hace mucho tiempo no siente incomodidad, no siente dolor por esas cosas que usted está haciendo, probablemente esté acomodado en prácticas que están destruyendo no solamente su cuerpo, sino su corazón, su mente y, por qué no decir, está afectando la eternidad que usted va a vivir. Somos seres que no estamos acá para siempre en esta tierra, pero buscamos una eternidad y para nosotros poder disfrutar esa eternidad necesitamos hacer esos cambios que duelan en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos algo, duele porque estamos acostumbrados a esto, porque hemos estado acostumbrados probablemente al mismo dolor. ¿Cuánta gente conocemos que hoy por hoy está acostumbrada al dolor y dice, he vivido con esto toda la vida, así soy, así es mi familia, he venido acarreando con esto, entonces ya me acostumbré? Pero ese cambio hacia una vida mejor, que es la vida que Jesús promete cuando está en nuestro corazón, que es una vida en abundancia, va a generar, como bien dice Jorge, ese quebrantamiento y eso definitivamente va a doler. Pero saben, cuando duela, sabemos a dónde ir. Y por eso es que leímos esta historia al principio del programa, porque esta mujer, esta María de Betania, cuando sintió ese dolor del pecado, fue a los pies de Jesús. Esta misma mujer, cuando tuvo una pérdida, ella perdió a su hermano murió. ¿A dónde fue ella cuando llegó a Jesús? A los pies del Maestro, a humillar su mente, su corazón, su cuerpo, delante de aquel que podía hacer algo a través de su dolor. Así que no te quedes ahí, sí, como dicen, contemplando el dolor. Avanza y eso tal vez va a generar dolor y a eso tal vez a lo que tú hoy estás temiendo, a sentir más dolor. Pero déjame decirte que si tú le entregas ese dolor de tu pecado, de situaciones que tal vez tú no tuviste el control, tú no tuviste responsabilidad, pero sufriste la consecuencia de alguien más, yo quiero decirte, a los pies del Maestro, en los pies del Maestro vas a encontrar esa paz y esa fuerza que necesitas para seguir avanzando a través del dolor. Y cuando los hábitos, y lo que ustedes decían, pero cuando los hábitos, por ejemplo, son hábitos pecaminosos, ¿qué tenemos que hacer? Porque él decía, matamos de hambre el hábito negativo. ¿Cómo lo matamos de hambre? Es que mira, algo para mí fue fundamental y me voló la cabeza, es entender de que yo no tengo un depósito de pecado como ser humano, yo tengo una fábrica de pecado.
O sea, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar la provisión, los suministros que le dan a mi cuerpo, al que le dan a mi ser, materia prima para pecar, ¿me explico? O sea, nosotros no nos vaciamos de pecado, porque hay gente, a veces esa mentalidad, ¿verdad, Jorge? Que nos vaciamos para no tener más pecado. Pero no, nosotros por naturaleza vamos a producir pecado. Entonces, cuando hay un hábito que nosotros sabemos que es negativo, hay que cortar la provisión y sustituirlo con un hábito nuevo. Yo les voy a dar un ejemplo muy personal en la parte final de este segmento, y es que yo dejé de salir a orar, a caminar en la mañana por X o Y razón, y lo dejé hacer en la casa. Entonces volvió como más rutinario y más como checklist, hasta que el Señor me urgió a salir de nuevo a caminar antes que cualquier otra cosa en mi vida, a caminar y a orar. ¿Por qué? Porque entonces me podía enfocar más en Él y menos en los distractores que tengo alrededor. Pero entonces el haber soltado ese hábito me drenó mi tiempo de oración hasta que ahora lo retomé otra vez y vuelvo a sentir, me vuelvo a encontrar con el Señor. Pero si tú no tienes cuidado, los malos hábitos, o ni siquiera los malos, los medianos o los buenos no te van a dejar tener los mejores hábitos en tu relación con Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedirle. Le iba a decir a Carol que hiciéramos una breve oración, porque estamos en el momento de corte, pero no le voy a creer. No, hagamos una breve oración, Carolita. Sí, Una breve oro muy largo, yo sé. Ahora muy apasionada, casi canta. No, oremos para que el Señor nos dé la capacidad y ponga en nuestro corazón el deseo de decir, Señor, si hay hábitos que tengo que cambiar, Padre, hoy es el día y los rindo a los pies de Jesús, como tú decías. Dios, estamos hoy acá con petición y súplica que tú envíes a tu Espíritu Santo a mostrarnos cuáles son aquellos hábitos que hemos tenido arraigados tan fuertemente en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro quehacer, que nos hemos dado cuenta que ese dolor nos está matando literalmente. Hoy queremos que tu Espíritu Santo nos muestre qué es lo que tenemos que rendir, tal vez porque hemos estado llenos de frustración, de confusión, de ansiedad y no hemos podido ver tu verdad. Hoy queremos caminar hacia esa verdad y ser libres, esa libertad que hemos estado añorando por mucho tiempo. Dios, yo te pido que tú envíes a tu Espíritu Santo al carro, a la casa, a la oficina, al gimnasio de mis amigos que hoy necesitan esa libertad de ese mal hábito que los está consumiendo, y que tú los traigas esa vida en abundancia que tú quieres y que tú sueñas y que tú deseas para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya con Dios. Queridos amigos, ¿qué les parece? Carol, tenemos algo por ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y vamos a seguir con el tema porque estamos hablando de cómo este grupo de soporte nos ayuda a mantenernos, a pesar del dolor, en los buenos hábitos. Y nos dice el autor, consiga la ayuda de otros. No intente formar un nuevo hábito a solas. Una ventaja increíble llega a su vida cuando consigue que otra persona le ayude. Escuché de un experimento que apoya esta idea. Los investigadores hicieron que personas metieran sus pies en agua helada y ver cuánto tiempo aguantaban. No aguantaron mucho. Entonces llevaron a un amigo para que les alentara mientras sus pies estaban en el agua helada. Cada uno de los participantes fue capaz de mantenerse el doble de tiempo con el aliento y la presencia de su amigo. Cuando nos alineamos con otros en cualquier esfuerzo, los resultados por lo general aumentan e incluso pueden ser exponenciales. Por eso es sabio tener a un amigo o mentor que le apoye cuando está usted desarrollando un nuevo hábito. De manera similar, cuando estamos desmantelando un mal hábito, a menudo resulta útil encontrar un ejemplo a seguir, alguien que haya logrado exitosamente lo que deseamos hacer. Independientemente de lo que estemos tratando, otros han enfrentado lo mismo o algo parecido. Podemos inspirarnos en la esperanza cuando sabemos cómo lo ha vencido otra persona. Y miren qué interesante, queridos amigos. Yo le voy a pedir a nuestros amigos de producción que podamos poner esta imagen, una imagen que nos han mandado. Para los que están atrás de la radio se las vamos a leer, pero los que lo están viendo, la imagen dice así: sustituir el mal hábito por otro bueno. 2, consiga la ayuda de otros. 3, anote y celebre su progreso. Y 4, establezca una política de no excepciones. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué lo traemos a colación en este punto? Nuestra mente debe de a veces de procesar en qué es lo que estamos, y por eso creo que vale mucho que descubramos el poder del hábito. Así que continuamos y dice, un ejemplo a seguir. No tiene que ser alguien a quien conozcamos personalmente, podría ser alguien de quien leemos en un libro o quien seguimos en un blog en internet. Y recuerde, hayan pasado otras personas por la misma experiencia o no, a veces es suficiente con tener un amigo a nuestro lado, como vimos en el experimento con el agua helada. Carol. Siempre que yo necesito romper un hábito negativo o construir un hábito positivo, acudo a Dios como mi mayor amigo y apoyo.
Le pido ayuda diariamente. Nuestro Creador nos ha formado para tener éxito. Estamos constituidos para la excelencia y podemos confiar en la ayuda de Él. También debe recordar que el desmantelar un viejo hábito no debe permitir que el proceso se vuelva tedioso y aburrido. Encuentre una manera de incorporarle alegría y diversión. Hace años trabajé en un almacén y había veces en que llegaban cargamentos inmensos y teníamos muchas cajas que descargar del camión. Era un trabajo duro, pero lo hacíamos silbando y cantando. Y eso hacía que las cosas fueran más fáciles y más rápidas. Hay maneras sencillas, pero eficaces, de llevar alegría al proceso de romper malos hábitos y cultivar hábitos positivos. Sea creativo. Luego dice, anote y celebre su progreso. Y fíjense, amigos, que en este punto es uno de los títulos que veíamos así de estos 4 consejos, y es anote y celebre el progreso. ¿Y por qué? Porque cuando uno anota algo, hay un secreto. Cuando nosotros escribimos, algo pasa, inclusive hasta los sueños o visiones, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos lo que estamos soñando, algo empieza a pasar. Así que escuchemos esto. Ya que toma tiempo desarrollar nuevos hábitos, es útil anotar su progreso según las metas que haya establecido. Podría mantener un breve registro de su avance o escribir sus pensamientos y sentimientos en un diario mientras realiza el proceso. Nos sirve como de bitácora, fíjense. Bitácora. Regresar La ahí bitácora de después. vuelo. Sí, nos hace ver la fidelidad de Dios en medio del proceso. Nos sigue diciendo el autor, al medir su progreso, recompense su mejora por pequeña que sea. O sea, celebre sus pequeñas victorias. Encuentre un modo de celebrar sus victorias, incluso si es meramente poniendo una marca en su calendario por cada día en que trabaja hacia su meta. Marque hitos importantes a lo largo del camino a medida que desarrolla su hábito. Y entramos en el cuarto, donde dice, establezca una política de no excepciones. El autor y orador Jim Rohn dijo, la motivación es lo que nos hace comenzar. El hábito es lo que nos hace avanzar. Una vez establecido un hábito, aférrese a su decisión y mantenga el cambio mediante la consistencia. Siempre tendrá la tentación de decirse a usted mismo, mira lo lejos que has llegado, déjalo pasar esta vez. Establezca una política de no excepciones. Cuanto más se resista a dejar un nuevo hábito o a regresar a un viejo hábito, más fuerte llegará a ser. Además, un viejo hábito resurgirá a veces, incluso después de que creyó que estaba completamente conquistado. No permita que eso le desaliente. Cada recaída es una oportunidad de volver a evaluar dónde está, mejorar y crecer. Nunca es demasiado tarde para cambiar o renovar su compromiso al cambio. Y por último, no nos engañemos. Romper un hábito o desarrollar un nuevo puede ser desafiante, pero las guías anteriores le ayudarán a establecer prácticas ganadoras en su vida. Puede construir hábitos positivos que beneficiarán no solo a usted mismo, sino también a quienes están en su hogar, trabajo, comunidad y nación. Cuando comience parecerá un trabajo duro, pero si persevera, los resultados e incluso el proceso se convertirán en un placer y un deleite. Queridos amigos, miren qué cosa más linda. Yo estaba buscando hace un momentito en la palabra algo donde casi me agarran en curva, pero estaba buscando, en curva me refiero porque ahorita es época de béisbol. Ahí viene una curva. No, lo que pasa es que estaba buscando algo y me tocaba leer, pero estaba buscando algo que recordé en el corazón, y es Gálatas 26, cuando dice que cuando la palabra nos dice a nosotros que no nos engañemos. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, absolutamente todo. Y esto aplica también a los hábitos. Si tú siembras un hábito, ese hábito traerá bendición o tempestad a tu vida. Ese hábito te puede transformar por completo. Todo lo que tú siembras, todo lo que tú haces intencionalmente, la siembra es voluntaria, la cosecha es obligatoria. Y por eso me llama mucho la atención lo que estamos leyendo. ¿Por qué no repasamos nuevamente con nuestros amigos de producción ese cuadro tan interesante que ellos nos mandaron? ¿Por qué? Porque son 4 cosas las que nos están proponiendo el autor. Sustituir el mal hábito por otro bueno. Conseguir la ayuda de otras personas, anotar y celebrar su progreso, y a mí el que más me gustó fue establecer una política de no excepciones. Eso quiere decir, no voy a permitir por ninguna razón, si tomo este hábito, que nada ni nadie lo rompa. Pero luego voy a contar yo uno con el que yo me encontré. Yo tengo un hábito que dije, no puedo dejarlo. Y no me entienda mal, por el amor de Dios, no me estoy queriendo jactar, al contrario, me tengo tanto temor a no depender de Dios que necesito ese hábito en mi vida, ¿no? O en mi vida. ¿Y ese cuál es? Yo no salgo de mi casa, no importa la hora, no importa el día. Yo no salgo de mi casa si no tengo mi tiempo devocional con Dios. No salgo de mi casa.
¿Por qué? Porque necesito depender de Dios, necesito de Él todos los días, necesito llenarme, necesito poner mi mente en vacío para que Él la llene, porque quiero soltar mis ansiedades, mis preocupaciones, todo lo necesito. Ese es un hábito que yo tengo, una política de no excepciones. Y a veces me ha tocado un día, tenía un viaje muy temprano de labores. ¿Y qué pasó? Tuve que hacer mi devocional a la 1:30 de la mañana, porque tenía que salir a las 2 de la mañana. Porque es un hábito de no excepciones. Y entonces, ¿qué pasa? Ese hábito te va a terminar construyendo, ¿verdad? Buenísimo. Miren, yo quiero apuntalar el consejo número 2, que dice: consiga la ayuda de otros. Para mantenernos nosotros en el camino de crear, construir y mantener buenos hábitos, necesitamos la ayuda de otros. Y yo quiero animarles a que las personas que hoy nos están viendo, que aún no se congregan, que lo hagan. Miren, la pandemia nos dejó muchas cosas buenas, pero también nos dejó muchos malos hábitos. Y uno de los mayores que he encontrado últimamente es que nos dejó a muchos, porque no a mí, con ese mal hábito de no congregarse. Y miren, el autor nos dice, para nosotros destruir esos malos hábitos necesitamos vivir en comunidad y necesitamos, para adquirir buenos hábitos, juntarnos con gente que tiene buenos hábitos. Si no, vamos a seguir teniendo malos hábitos. Y lo que el autor nos está diciendo es: consiga la ayuda de otros. Si usted ha tenido y está cultivando ese mal hábito de no congregarse, ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted está viviendo en comunidad y entonces usted empieza a tener un mal hábito, hay alguien que Dios usa para corregir. Y mire, yo quiero leerle este versículo que a mí me encanta, que está en Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién usa Dios para corregirnos muchas veces? A la gente que está a nuestro alrededor. Por eso es que vivimos en comunidad, porque nos ayudamos unos a otros, porque cargamos con lo que venimos cargando unos a otros, nos corregimos unos a otros. Si usted no tiene ese buen hábito, mire, cuando usted esté casi que cayéndose al precipicio, yo no creo que la almohada, los cojines le vayan a decir: no hagas esto, estás cometiendo un error, crea este buen hábito. No va a tener usted gente a su alrededor que le ayude a cambiar esos malos hábitos. Pero si usted está viviendo en comunidad, y eso lo hace una iglesia, eso lo hace un grupo pequeño, eso lo hace esa comunidad de cristianos que estamos constantemente cambiando nuestros malos hábitos para parecernos cada día más a Jesús. Entonces usted va a tener ese equipo de soporte donde usted va a decir, va a llamar a aquel que mira todos los domingos a su líder, a su pastor, y decir: me está costando crear este buen hábito, ¿me puedes ayudar? Tal vez lo va a corregir, tal vez lo va a alentar, tal vez lo va a animar, pero usted va a vivir con ese grupo de soporte porque usted está teniendo el buen hábito de permanecer en una comunidad. Así que, por favor, rodéese de gente que le ayude a cambiar malos hábitos y a generar buenos hábitos. Excelente. Y así como Antulio dijo que él hizo énfasis en el de no excepciones y tú en el de comunidad, yo quisiera entonces hacer énfasis en que usted debe celebrar su progreso. Para mí me motiva más esa celebración y el llegar que tal vez el dolor de la disciplina que estábamos hablando antes, ¿verdad? Y la verdad que creo que por experiencia, incluso en el área financiera que estaba comentando antes, a mí me motivaba mucho darle un chequecito al ya logrado, digamos, ¿verdad? De hecho, en algún momento tuve que hacer un plan que era un plan de 8 años, me acuerdo, porque así de largo se miraba cuando... Así de largo era cuando inicié, pero cada año, digamos, yo había dicho, si cumplo mi meta, puedo utilizar el dinero en salir de vacaciones y en gastar si ya cumplí la meta. Su telecita que tanto le gustó. Entonces era una motivación poder marcar y hacer otras cosas. Entonces creo yo que para poder celebrar esas cosas también uno tiene que ser más concreto y, por ejemplo, tener las cosas escritas. El autor hablaba de tener las cosas un poquito mejor planeadas que simplemente en la mente, le diría yo, porque a veces uno dice, yo tengo todos mis planes, pero solo en la mente a veces cuesta un poquito decir, este ya está logrado, hasta dónde es logrado, hasta dónde ya me pasé. Y a mí sinceramente sí me motiva un poco el logro. Entonces, ¿El logro? El logro, sí, lograr algo. El logro. El logro, sí. Bueno. El logro otra vez. Sí, el logro, le va a decir. Sí. Entonces yo lo invito a que celebre, aunque sea, como dice él, hacer una marquita, si usted puede tener otro tipo de celebración, porque creo que eso nos motiva mucho. El dolor de la disciplina es progreso, el dolor que causa simplemente dolor no es progreso, ¿verdad? El dolor de meternos a procesos. Por ¿Ah, supuesto, sí? pero de todos modos es una cosa Sí. buena porque nos motiva al cambio, es como dijo el médico. Huguito, celebrar la victoria. A veces el enemigo nos ha engañado tanto y diciéndonos,
no estás donde deberías estar. Todavía te falta mucho y dejamos de celebrar. Y, ¿saben? Yo siempre he creído que el gozo de celebrar esas pequeñas victorias, que no estamos donde estábamos antes, que ya dimos 2 pasos, tal vez retrocedimos 1, pero ya dimos 3. Celebre esas pequeñas victorias. Si usted está saliendo de deudas y tiene tal vez 8 tarjetas y ya salió de una, celébrelo. Haga una cenita. Mire, de verdad, haga cosas. Pero en su su casa. casa. Sí, en su Págase y casa. sin las otras Salga a gastar todo lo que te... No. En ¿Verdad? contado. Celebre, porque eso le va a llenar de gozo y de fuerza para seguir avanzando en ese proceso. Y cuando usted vea, ya la última tarjeta ya no va a tener dolor y ya usted va a estar acostumbrado en ese proceso. Qué genial. Amigos, gracias. De verdad creo que estamos llegando a la parte final y vamos a hacer una oración. Y yo te voy a decir una cosa. Uno de los dolores más grandes que nosotros podemos tener como ser humanos es el dolor del peso del pecado. Ese es el dolor más grande que nosotros tenemos. Y ¿sabes qué? Tal vez lo que catapulta todo ese dolor es entender que sin Cristo nosotros estamos en desventaja. Una persona que no tiene a Cristo está peleando en sus propias fuerzas, luchas, batallas, dificultades y problemas versus una persona que tiene a Cristo, que tiene el poder del Espíritu Santo adentro, porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, no solo haces una oración de fe. Primero, esa oración de fe tiene 2 elementos fundamentales. El primero es que requiere arrepentimiento. Es decir, entiendo que no puedo sin Cristo y necesito reconocer que Él murió en una cruz por mí. Pero el segundo elemento es creer que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tú confiesas para salvación. Y si tú le entregas tu vida a Cristo, Él lo que hace es agarrar la matriz de tu alma, o sea, todo el fundamento de tu alma que está sucio por el pecado, Él lo borra por completo, porque Él cargó por aquellos que lo recibimos, todo el pecado en la cruz del Calvario, lo tira al fondo del mar y una vez lo tira, Él deposita y te regala su Espíritu Santo. Y dentro de ti, el Espíritu Santo tiene fuerza, poder, te sana, te vivifica. El Espíritu Santo te habla, te llena, te da dones, te da talentos. Pero eso no viene hasta que recibes a Cristo en tu corazón. Y te quiero invitar, si ha habido dolor en tu vida, a que hagas esta breve oración conmigo y que junto a mis amigos podamos decirle: Señor Jesús, hoy reconozco, Señor, que he tenido dolor en mi vida, dolor de pérdidas, dolor de dificultades, dolor de toda índole, Señor. Pero tal vez el dolor más grande, Padre, es cargar con mis propias fuerzas, Señor, el peso de mi vida, de los errores que he cometido, Señor, y el mismo pecado. Hoy, Señor, me arrepiento de mi manera de vivir sin ti, Señor Jesús. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, Señor. Creo que moriste en una cruz por mis pecados y entra a morar a mi vida. Hazme una nueva criatura, Señor. Tira todos mis pecados al fondo del mar y ahora regálame tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda vivir una vida agradable a ti con el poder de tu fuerza, el poder de tu Espíritu, Señor. Y ya no depender más de mí, sino vivir para ti, Señor. Lo hago, Señor, y te recibo como mi suficiente y seguro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Queridos amigos, estamos llegando a la recta final, pero Carol. Claro que sí, tenemos versículo del día de hoy para que usted se vaya energizado con la palabra de Dios y nos dice: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Santiago 3:13. Buenísimo. Así que te dejamos con esta promesa: busca a Dios para que puedas cambiar esos hábitos y progresar en el propósito divino que Él tiene para ti. Así es. Bueno, y nos despedimos, amigos. En el contexto de lo que estamos, recordamos lo que vimos hoy, que es sustituir los malos hábitos, conseguir la ayuda de otros, celebrar el progreso y establecer una política de no excepciones. Solamente, imagínense eso, esas son 4 buenas cosas que podemos hacer. Carol, qué privilegio haber estado contigo por acá. Igualmente. Mi querido Huguito, no digamos, un gran gusto. Amigos de producción que nos han acompañado, todo el equipo de colaboradores, hoy queremos decirles a ustedes una frase que es importante: ni solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Miércoles de recuerdo, la cinturita de la semana. Nos vemos. Chao.